Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, licenciada Senia. No sé en qué momento del día usted podrá apreciar lo que es mi video, esperando al recibo del presente se encuentre muy bien de salud y a la vez deseándole éxitos en sus labores. Pues tal es el caso, licenciada, como usted ya está conocedora, nos ha tocado hacerle una breve exposición sobre algunas de las constituciones, entre las que podemos mencionar la de México, la de Alemania, y también sobre lo que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, y que es con la que vamos a dar inicio. En cuanto a lo que es la mencionada Declaración de Independencia de los Estados Unidos, esta fue redactada por el Segundo Congreso Continental en la Cámara Estatal de Pensilvania. Esto pasó en Filadelfia. Fue entre junio y julio de 1776. El documento proclamó que las 13 colonias norteamericanas, entonces en guerra con el Reino Unido de Gran Bretaña, se había autodefinido como 13 nuevos estados soberanos e independientes y ya no reconocían el dominio británico. En cuanto a su contexto histórico, fue durante la guerra de Estados Unidos que tuvo lugar esto entre 1975 y el 83. Sus características y postulados principales son que establecieron que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables, incluyendo la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Además, se afirmó que el gobierno proviene del consentimiento del gobernado y que los ciudadanos tienen el derecho a alterar o abolir cualquier gobierno, que estos que no protejan su derecho. Los derechos humanos de la primera generación tratan esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Estos hechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de Derechos de los Estados Unidos por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto en el siglo XVIII. Ahora bien, también le comentaré un poco sobre lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 25 de agosto de 1989. Este documento es uno de los más importantes de la Revolución Francesa, que establece los derechos personales, comunitarios y universales en el contexto histórico. En el juramento del juego de pelotas, el 20 de junio de 1789, los diputados franceses de la Asamblea Nacional se fijaron como misión principal la de dar por primera vez una constitución a Francia y crearon con este fin un comité que preparase el orden de trabajo sobre la constitución del reino. En cuanto a sus características y postulados principales, cabe mencionar que aunque establece los derechos fundamentales de los trabajadores franceses y de todos los hombres, sin excepción, no se refiere a la condición de las mujeres o la esclavitud, aunque esta última sería abolida por la Convención Nacional el 4 de febrero de 1794. También como característica notoria podemos mencionar que esta declaración es un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional y internacional. En cuanto a la Constitución Mexicana de 1917, esta Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Esta fue redactada por el Congreso Constituyente, que se reunió en la ciudad de Querétaro, esto en México, del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. En cuanto a su contexto histórico, la Constitución de 1917 fue promulgada
en un momento de inestabilidad política en México, después del fin del porfiriato y durante la Revolución Mexicana. Dicha constitución fue redactada con el objetivo de establecer un gobierno democrático, representativo y que protegiera los derechos humanos y las libertades individuales. Dentro de las características y principales postulados de la Constitución Mexicana de 1917 es que ésta se caracteriza por ser la primera de la historia que incluyó los derechos sociales y que está fundada sobre los ideales del gobierno representativo. En cuanto a sus aportes, podemos mencionar que ha servido de modelo para constituciones de otros países como la Constitución de Rusia de 1918 y la de Weimar de 1919. Su trascendencia histórica podemos mencionar que fue promulgada a principios del siglo XX y es la Carta Magna o norma fundamental que organiza política y legalmente y también jurídicamente a la nación mexicana en la actualidad. También vamos a hablar un poco sobre lo que es la Constitución Alemana de Weimar. La Constitución Alemana de Weimar fue una constitución alemana sancionada el 14 de agosto de 1919 que estableció una república federal con 18 estados y la elección de un presidente por votación popular. A su vez, tiene la facultad de elegir al canciller para que éste forme un gobierno. El contexto histórico en que surge esta constitución fue debido a la sobrecarga de demandas al Estado que se derivaron de la nueva apuesta constitucional. Para muchos, la constitución representó una talanquera a una adecuada intervención del Estado. En cuanto a las características y postulados principales de la Constitución de Weimar, fue una gran cantidad de transformaciones en el campo social y económico, además de muchas convulsiones políticas, fueron los aspectos que caracterizaron las 3 primeras décadas pertenecientes al siglo XX. Los aportes de esta constitución son muy importantes y actualmente vigentes, como la consagración de un día laboral de 8 horas y el seguro integral para la preservación de la salud, el trabajo y otras vicisitudes. En cuanto a la trascendencia histórica de la Constitución de Weimar, podemos recalcar que fue la primera constitución democrática de Alemania que se aprobó en 1919 tras la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, en lo que respecta a la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. La declaración fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. Su contexto histórico surge como una respuesta al horror de la Segunda Guerra Mundial y también el Holocausto nazi, donde violaron los derechos humanos a millones de personas. Dentro de sus características y principales postulados, podemos mencionar que dicha declaración proclama 30 artículos fundamentales que se caracterizaron por ser universales e irrenunciables. En los aportes que esta tuvo, podemos mencionar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en esta carta la fe, los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana. La trascendencia histórica, aquí podemos decir de que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos cabe destacar que es un legado histórico el que fomenta un mundo mejor en el futuro, promueve además la democracia y protege a los vulnerables. Ahora bien, lo que es el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo está convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 8 de junio de 1949. Esto en su 32ª reunión, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta con fecha 1 de junio de 1949 el siguiente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva. En cuanto a lo que respecta al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este lo podemos conceptualizar como un tratado unilateral que reconoce derechos civiles y políticos y establece a su vez mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y entró en vigor en 1976. Dicho pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es aquí donde los estados se comprometen a promover el derecho a la autodeterminación y a respetar ese derecho. En lo que respecta también a lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana es un tratado internacional de derechos humanos que establece el derechos fundamentales que los estados americanos deben respetar y garantizar a las personas. Se conoce también a este como el Pacto de San José y fue adoptado por la Organización de los Estados Unidos de América, en otras palabras, la OEA. También vamos a hablar un poquito sobre lo que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es un tratado multilateral que reconoce y protege los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el ámbito económico, social y cultural. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y entró en vigor también en 1976. El pacto establece las obligaciones de los estados para cumplir con estos derechos y el protocolo, facultativo permite que las personas presenten peticiones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, esto en caso de violaciones, sin dejar atrás a lo que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está descrita como una declaración internacional de derechos para las mujeres. Fue instituido el 3 de septiembre de 1981 y ha sido ratificado por 189 estados. Por otra parte, es fruto del trabajo de años realizado por la Comisión Condición Jurídica Social de la Mujer, esto que fue creada en 1946 por el Consejo Económico Social de la ONU. Bueno, licenciado, por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias. Bendiciones.